Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el curso de Historia Universal con tercer año de secundaria. Y el día de hoy vamos a trabajar la era Meiji, ¿ya? De 1867 hasta 1912. No vamos a ver definición, ¿no? ¿Cómo define la historia universal a la era Meiji? Dice, se denomina era Meiji, era de culto a las reglas, al periodo de la historia japonesa comprendido entre los años 1867, cuando se produce el ascenso del poder del emperador Mutsuhito, hasta el año 1912, cuando el emperador Taisho toma el poder. La restauración Meiji puso fin a 265 años de gobierno de Shogunatu Tokugawa y significó para Japón la aceleración industrial y modernización de una sociedad y la adquisición de la categoría de potencia mundial. Entonces, ahora, el gobierno de Shogunato Tokugawa hacía que Japón, Profesor, disculpe. sí, dígame. Cami me acaba de escribir y me dice que no puede ingresar a la clase porque tiene un problema con su familia y no puede ingresar ahorita a la clase. Ya, no te preocupes, más bien muchas gracias. Ya. Gracias. Ya, entonces tenemos lo que es ese emperador, ya que o la familia de ese emperador gobierna cerca de 265 años, ya, y hacía justamente que Japón, queridos estudiantes, no avance ni científicamente ni tecnológicamente. ¿Ya? Recién, ¿y por qué es tan importante, profesor, el hecho de la era Meiji? Porque gracias al emperador Mutsuhito, ¿ya? Gracias a este emperador, ¿ya? Comienza justamente la industrialización japonesa, ¿no, muchachos? Y va a adquirir, pues, Japón una categoría de potencia mundial, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues, se considera. Antecedentes, bueno, vamos a leer un poquito los antecedentes o durante la existencia, ¿no? De Shogunato y su crisis, ¿ya? Dice, se caracterizó en un aspecto político para poseer el emperador llamado Bakufo, que detentaba el poder religioso. Por otra parte, el shogun ostentaba el poder político y militar. Entonces, shogun es un cargo político y un cargo militar, ¿no? Es el encargado tanto de la política como los militares. En el plano social, Japón se hallaba dividido en un sistema de clases sociales o estamentos. Los que poseían los mayores privilegios eran los shogun. ¿Estamos? Los shogun eran los gobernantes y los daimíos eran los príncipes, que solamente ellos tenían pues una clase social ostentosa. Más que todo, Japón en ese tiempo, queridos estudiantes, se dedicaba al sistema feudal. ¿Qué cosa es el sistema feudal? La agricultura, la obtención de tierras y la agricultura. ¿Ya? Quienes entraron en contradicción con el avance económico de la clase burguesa de las ciudades japonesas que amenazaban la estabilidad del régimen Tokugawa, dice. En cuanto a la política exterior, Japón adoptó una política de rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera, dice, ¿no? Durante este gobierno o durante este periodo, Japón adoptó una política de rechazo. ¿Contra quién? Contra influencia extranjera y dominio occidental, ¿no? Es decir, contra lo que es Estados Unidos, contra lo que es España, pues no se conocía, con lo que es Francia, ¿no? O los países europeos, ¿ya? Ellos pues conservaban netamente su religión, su forma de vida, su política, ni nada, ¿ya? Lo que significó su aislamiento del mundo, pese a los variados intentos de las potencias europeas, Francia, Inglaterra, Italia, ¿de qué? De acercarse a Japón. Imagínate, pues, qué hubiese sucedido en este caso, ¿ya? Si es que estas potencias europeas no hubiesen, pues, ingresado a Japón, como el anterior shogun lo pretendía. ¿Ya qué fue eso? Si hubiese quedado con sus tradiciones y su cultura, ¿no? Porque los japoneses son muy amantes de su cultura, muy amantes de su tradición. Japón es un país donde se combina la tradición y la tecnología, ¿ya? ¿Gracias a qué? Gracias a sus avances tecnológicos, a sus avances científicos, ¿ya? Pero todo eso se va a dar
durante el periodo de la era Meiji, lo que son avances tecnológicos y científicos, como te vengo diciendo. Luego vamos a tener, pues, dato curioso, ¿no? Intentos europeos para entrar a Japón. Ya los intentos europeos. Antes de 1853, las potencias europeas ya habían intentado establecer relaciones diplomáticas, ¿no? Comerciales con shogunado, ¿no? Con el shogun, quien era el encargado del gobierno, presidiendo de los holandeses presentes en Nagasaki desde 1636. Los más madrugadores fueron los rusos, cuyas sucesivas misiones del 79, 86, 92, 04 van a fracasar también. Tampoco tuvieron éxito los británicos en el 97 y en el 8, ni los estadounidenses en el 37 y el 46. Tuvieron que doblegarse ante la férrea negativa de los japoneses, ¿no? Imagínate, pues, todos los países europeos y hasta Estados Unidos, ¿no? Que intentó entrar a Japón durante esa época, durante la época del Shogun, no fue permitida por ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos pensaban y consideraban, si yo permito entrar una potencia extranjera, ellos van a querer hacer ¿qué? Van a querer hacer cambios, van a permitir que su gente, que tiene una forma de vestir diferente, un dialecto diferente, una forma de hablar diferente, un trabajo diferente, ingrese aquí a Japón y cambie las tradiciones ancestrales que este país tiene. ¿Ya, muchachos? Entonces es por eso, más que todo por el aspecto cultural, no por el aspecto de lo que es necesito dinero para la explotación de minas, para sacar oro, para sacar petróleo, esas cosas no. Más que todo, queridos estudiantes, se da ¿por qué? Por un aspecto cultural. ¿De chicos? ¿Hasta aquí están bien? ¿Escucharon? Sí, profe. Muy bien, queridos jóvenes. Vamos a continuar. Entonces, tenemos entonces, chicos, la crisis, ¿no? Y posterior caída del shogunato, el shogun, ya se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, siendo los hechos más resaltantes durante este periodo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué Shogun dejó de gobernar? El desembarco de los Estados Unidos, ¿no? Midway Perry en Japón, para entregar una carta al emperador japonés. En dicha misiva, Estados Unidos solicitaba la apertura comercial de Japón. Le decía, ¿sabes qué? Ya Japón, le decía, ¿no? ¿Sabes qué, Japón? Necesito, pues, que te abras al comercio mundial por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos que los Estados Unidos, ¿ya? ¿No? El desembarco de Matthew Perry en Japón, ¿ya? Para entregar una carta al emperador japonés en ese tiempo, el shogun, ¿ya? ¿Para qué? Para que Japón se abra comercialmente a todo el mundo. ¿No, muchachos? El otro tenemos, pues, la firma del Tratado Kanagawa. También tenemos, que es el primer tratado de suscripción japonés con una potencia occidental, en este caso con los Estados Unidos. ¿Ya? Tratado Kanagawa fue el primer tratado que Japón firma con una potencia occidental. Este tratado fue también con los Estados Unidos. También tenemos el Tratado Harris, también con los Estados Unidos. ¿Ya? Con Japón. Posteriormente, Japón va a firmar tratados comerciales con Rusia, Gran Bretaña, Francia, ¿no? y ya se abrió. Ya hubo una apertura comercial, los japoneses, con lo que es las potencias occidentales. Muchachos, tenemos entonces desembarco de Matthew Perry, Tratado Kanagawa, Tratado Harris, ¿sí? Luego de eso tenemos Japón bombardea embarcaciones occidentales en el estrecho, ¿no? de Shimonoseki. Inglaterra bombardea también Kagoshima, ¿ya? Que era una isla, que es una isla, ¿ya? Comienza un conflicto armado, ¿no? Pero las potencias occidentales apoyan a los daimos contrarios al régimen de Tokugawa. ¿Por qué, profesor, los daimios, eran contrarios al régimen de Tokugawa? ¿Por qué? Porque ellos querían abrirse comercialmente a las potencias europeas y a las potencias occidentales. Los Tokugawa no, a los Tokugawa pues no les interesaba mucho hacerlo, ¿no? Si se había firmado ciertos contratos, en fin. Pero también esos contratos, la última palabra lo tomaba pues el emperador de ese tiempo, ¿ya? Entonces los daimios, como eran pues apoyados por las potencias occidentales, van a ganar,
ya van a destituir pues a los Tokugawa del poder. Entonces, ahora, ¿quién va a gobernar? ¿No? Ese es el problema. Los Tokugawa han gobernado por cientos de años, ¿ya? Bueno, el joven Mutsuhito va a sustituir en el trono al padre, ¿no? Komei. Por su parte, Yoshinobu, quien ocupaba el cargo, ¿no? Shogun, entregó el cargo al joven Mutsuhito, ¿no? Entonces, los shogun entregan el cargo al nuevo emperador, que en ese tiempo era Mutsuhito. Ya, queridos estudiantes, entonces, al ellos ganar la guerra o el conflicto, el pequeño conflicto que tienen, ya, los Tokugawa salen del poder, dejan a Mutsuhito al poder, y los shogun, quienes se hacían cargo del poder político y económico, entregan ese cargo también al nuevo emperador. ¿Sí, muchachos? Pero no se queda ahí. También hay una guerra civil en Japón, producto justamente de este enfrentamiento que Inglaterra tuvo con Japón. ¿Ya? Producto de este enfrentamiento. Y también producto al apoyo que se le daba o que Mutsuhito le daba al gobierno pues, occidentales. Tokugawa, ¿no? Fueron derrotados cuando intentaron conquistar Kioto. Más tarde se produce, ¿no? La rendición, ¿no? De Yoshinobu, la ciudad de Edo, ¿ya? Al fin, bueno, la ciudad de Edo se va a llamar Tokio. Y al final el shogunato con la capitulación del Hokkaido, ¿no? Capitulación de Hokkaido. Gracias a eso se va a dar ¿qué? Se va a permitir que Mutsuhito gobierne todo lo que es Japón y los shogun desaparezcan en su totalidad. ¿Ya? Aquí con esta capitulación de Hokkaido termina, queridos estudiantes, lo que es el gobierno de los shogun, ¿ya? Y el gobierno de los Tokugawa. Y se lo dejan al nuevo emperador Mutsuhito. ¿Hasta aquí están bien, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Tenemos entonces el gobierno del emperador Mutsuhito, ¿no? De 1867 a 1912. Aquí está el emperador. Él es el emperador Mutsuhito. Dice, fue el artífice de la industrialización de Japón. Mira, qué interesante. Industrialización de Japón, mostrando energía, ¿ya? Y audacia notable, dice. Desde sus primeros años, el reinado, llamado la era Meiji, manifestó su empeño de reformas. Orientó las políticas nacionales con sus 5 promesas. Ahorita vamos a ver cuáles son. Traslado de la corte de Kioto a Edo, que tomó el nombre de Tokio más adelante. Y Tokio va a ser la nueva capital de Japón desde ese momento, desde el que el emperador Mutsuhito tomó el poder. Y prometió una constitución que sería la piedra angular del nuevo estado, ¿no? Mutsuhito, luego de ser declarado emperador, va a iniciar reformas con el fin de terminar el poder, ¿no? Del shogun, abolir el feudalismo. Ya no va a haber solamente, ya Japón no se va a dedicar a la agricultura ni a las grandes tierras, propietarios de tierras, y el privilegio de los daimons también lo anuló. Moderniza Japón, queridos estudiantes. Este emperador es el encargado de modernizar Japón. Dichas reformas se sintetizaron en estos puntos, ¿no? Acá están las 5 promesas que el emperador Mutsuhito había manifestado. Primero, gran impulso y desarrollo industrial a las finanzas y al comercio, ¿no? Gran impulso y desarrollo industrial. Establecimiento de una monarquía constitucional. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Eso que vamos a tener Congreso. Entonces, hay un primer ministro y hay un Congreso, pero el emperador no deja de ser emperador. Hasta el día de hoy, Japón tiene un emperador. Chicos, ¿cómo se llama el emperador actual de Japón? ¿Alguien conoce? ¿Alguien sabe? A ver, una pregunta abierta. ¿Han escuchado cómo se llama el emperador actual de Japón? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo se llama el actual emperador de Japón? El emperador... Naruhito. Naruhito, muy bien. Buena googleada. Naruhito, ¿no? Es el emperador oficial actualmente de Japón, ¿no? Naruhito. ¿Ya? Hasta el día de hoy tienen emperador, profesor, ¿cómo es posible? Pero tienen emperador, así como otros países tienen reyes, ¿ya?
Pues tiene emperador. O sea, es eso. Ya, Su Majestad el Emperador. ¿Ya? ¿De qué sirve? Figura política, queridos estudiantes. Pero el primer ministro se encarga de todo. Pocas veces el emperador sale en televisión, no se le reconoce y todo lo demás. No, no le gusta tampoco. No, no están acostumbrados a hacer eso. Es una familia de la realeza, ¿no? Que nacieron en cunas de oro. El establecimiento de una monarquía constitucional. Entonces vamos a subrayar aquí, monarquía constitucional. ¿Ya? La reorganización de la educación impulsó la educación primaria, creando los 8 distritos universitarios, educación primaria y distritos universitarios. En lo militar organizó el ejército, ¿bajo la asesoría de quién? Bajo asesoría de Europa. Más que todo, queridos estudiantes, va a ser el ejército prusiano, ¿no? Después Inglaterra también entra a ayudar a organizar el ejército de los japoneses. La organización del ejército. Promulgación de leyes democráticas al estilo occidental, como la libertad de prensa. Esto es interesante, antes no existía eso. No existía la libertad de prensa en Japón. La enseñanza escolar obligatoria, la gran mayoría eran campesinos. No, pues ahora ya no. La prohibición del opio. El opio, queridos estudiantes, es su droga. Es una plantita en el cual se elabora droga. La abolición de la pena de crucifixión. Imagínate tú, había una ley que decía que si ofendías al emperador, ofendías las leyes del imperio, te crucificaban. Profe, en el año 1800, en el año 1800, queridos estudiantes, en el año 1800, te crucificaban, si que te portabas mal, vamos a ponerlo en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Gracias al emperador Mutsuhito, existió leyes democráticas como la libertad de prensa, enseñanza escolar obligatoria, la prohibición del opio, como te dije, el opio es una droga, la droga de los japoneses, ¿ya? Muchas personas también, pero en este caso en Japón es donde se elabora, o sea, se elaboraba la abolición de la pena de crucifixión, ¿no? La pena de muerte continúa hasta el día de hoy. En Japón existe la pena de muerte, ¿ya? Para los que contrabandan droga, por ejemplo, los contrabandistas. Imagínate que en Perú haya la pena de muerte para los que los contrabandistas de droga. Pues nadie va a querer vender droga, ¿no? Pues si no vamos a matarlos, ¿no? Pero en Perú no es tan... No existe esta pena de muerte, ¿no? No es tan cercano, se puede decir a eso. ¿Ya, muchachos? Entonces, luego, bueno, vamos a continuar y vamos a tener lo que es la expansión japonesa en la era Meiji. Dice, la acelerada industrialización de Japón obligó a que este país, ¿no?, a la búsqueda incesante de materias primas. Entonces, ya, Japón se industrializó. Pero ahora, ¿qué falta? Materias primas y nuevos mercados. Pues, ¿dónde va a invertir? Lo que llevó a la política exterior de tipo imperialista, librando guerras contra China, ¿no? Japón está al costado de China. Entonces, ¿qué dijo? Ah, bueno, me voy a expandir. ¿Para dónde? Para China, ¿no? Para ese lado de China. Y vamos a tener diferentes guerras. Por ejemplo, la guerra chino-japonesa, ¿no? El mar de China oriental, las costas orientales de China también. Se enfrentaban, ¿qué dinastías? La dinastía Qing de China y el naciente imperio japonés, ¿no? Ellos se enfrentaban en la primera guerra chino-japonesa. ¿Ya? Causas de la guerra: posesión y control de Corea, ¿no? ¿Por qué? Porque si Corea, pues, le pertenecía a uno de esos dos países, es decir, tengo nueva materia prima y tengo mercado. Entonces comenzaron a luchar por ese país, a quien le pertenecía. Bueno, al final la guerra, derrota de China y firma el Tratado de Paz, ¿ya? Se establece un protectorado japonés en Corea. ¿Ya? Se establece un protectorado de paz sobre Corea. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Excelente. Luego tenemos la guerra ruso-japonesa. Lugar tenemos, ¿no? Corea, Manchuria y el Mar Amarillo. Causa: rivalidad imperialista entre Japón y Rusia, ¿no? Entonces tenemos la segunda guerra que hay entre Japón y Rusia por el control de sus territorios. La batalla decisiva fue en Mukden, donde Japón derrota a Rusia. ¿Ya? Tenemos la caída de Port Arthur también, ¿no? Batalla naval de Tsushima o batalla del Mar de Japón. Los japoneses hunden la mayoría
¿no? La mayoría parte de la flota toda de Rusia, ¿no? Al final de la guerra, pues Japón gana y firman un tratado, ¿no? Portsmouth o New Hampshire. En los Estados Unidos, Japón logra anexar Corea, ¿no? En este caso, Japón también gana la guerra y se expande hasta Corea. Ya, claro, ahora pues son países independientes, ¿no? Pero anteriormente, pues, Japón tenía un protectorado sobre Corea. Y al finalizar, pues, todo esto, Japón, pues, había anexado ya el territorio coreano a su país. En la era Meiji, los japoneses adoptaron su forma entusiasta. Un momento, chicos, por favor. ¿Lo está fallando? En la era Meiji, dice, los japoneses adoptaron la forma entusiasta de las costumbres y los estilos occidentales. Comenzaron a vestir trajes, llevar sombreros de copa, dejarse bigote, barba, como se hacía en Occidente, queridos. Entonces los japoneses se occidentizaron al finalizar, algo que no querían, ¿no? Pero en la antigua monarquía, pero con la era Meiji sí se le permitió. ¿Ya está, muchachos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Chicos, lo importante es que estén subrayando, por favor. Subrayen, ¿sí? Si han Sí, profe. subrayado, también es más sencillo hacer su mapa conceptual y todo lo demás. ¿Ya? Bien, vamos a contestar estas preguntitas. ¿Les parece estas tres? ¿Qué entendemos por la era Meiji? Era la industrialización de Japón. Ajá, permitió la industrialización de Japón. Permitió la industrialización. Permitió la industrialización de Japón. Las reformas impulsadas por el emperador Mitsuhito para modernizar e industrializar Japón se resumían en 5 puntos fundamentales. ¿A cuál se refiere el aspecto militar? A ver, ¿el aspecto militar cuál es? Que organizó el ejército japonés bajo el modelo prusiano extranjero. Ajá, muy bien. Muy bien, ¿no? Organizó el ejército japonés bajo el modelo prusiano. Muy bien. ¿Con qué países libró guerra Japón durante la era Meiji? Menciónanos nada más. ¿Qué países eran? ¿Qué países eran? China, Y Rusia, ¿no? China y Rusia. Muy bien. China y Rusia. Ujú. Muy bien. Vamos a hacer este cuadrito. Guerra China-Japonesa. ¿En qué años fue? 1894 a 1895. Excelente. 1894, 1895. ¿Y la guerra ruso-japonesa? ¿El año? 1904 a 1905. Muy bien. ¿La causa de guerra de China-Japonesa? La posesión de China y firma del Tratado de Paz Shimonoseki. Causa. Esa es la causa. Posesión de China. ¿Seguros? Posesión de Corea. ¿Sí? Posesión y control de Corea. Posesión aquí. Posesión y control de Corea. ¿Estamos? Aquí, fin, el tratado. En fin, vamos a poner el tratado. ¿Cómo se llamaba el tratado? Tratado Shimonoseki. Tratado Shimonoseki. ¿Y país vencedor? Aquí. ¿Qué tendríamos que escribir? Japón. Japón, muy bien. Causa. Aquí. Guerra ruso-japonesa. ¿Qué pasó? ¿Cuál La, fue la causa? la rivalidad imperialista entre Japón y Rusia por el control de territorios. Muy bien, ¿no? Control de territorios. ¿Ya? Manchuria y Corea. Control de territorios, Manchuria y Corea. El fin, ¿cómo se llama el tratado?
Portsmouth, ¿no? Portsmouth. Tratado de Portsmouth. Muy bien, Tratado de Portsmouth. ¿País vencedor? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó Japón. entre Rusia y Japón? Japón, ¿no? Muy bien. Japón. Bueno, esto es algo que tú tienes que colocar ahorita si nos tenemos el tiempo bacán. Vamos a hacer las preguntas para marcar, ¿ya, muchachos? Que es muy importante. Antes de la Revolución Meiji, Japón adoptó una política exterior caracterizada por ¿qué? Aceptación de los valores culturales, no. Política de alianza principal, no. Rechazo a La cualquier tipo C. de... no. Llevar a cabo una rechazo. Muy bien, la letra C de casa. El primer tratado que firma Japón con una potencia occidental, ¿cómo se llamó? Kanagawa. Tratado de Kanagawa. Entre China y Japón, la guerra liberada entre los años 90 se enfrentaron a la posesión de Corea. Corea. Bueno, a ti no es la única persona que le voy a poner calificación el día de hoy es a la estudiante Jimena, creo que es la única que contesta. El resto no ha venido a clase, normal, no me hago problema. En el contexto de la guerra ruso-japonesa, el combate naval de... ¿Cómo se llamó el combate naval? Por Arthur. Combate naval. Batallas decisivas, caída de Port Arthur. Batalla naval de... Tsushima. Tsushima o batalla del mar de Tushima. Batalla naval de Tushima. Inicio de la reforma de la EAPI, la rápida industrialización y modernización, nos referimos al gobierno del emperador. ¿Qué emperador? Mutsuhito. La E. La E, Mutsuhito, muy bien. Estados Unidos solicitó a través de una carta de Japón su apertura comercial del occidente. Lo hizo a través del emisario llamado... Matthew Perry, ¿no? Matthew Perry. Katy Perry no es, ¿ah? Es Matthew Perry, por favor. Matthew Perry. Matthew Perry, no es Katy Perry. ¿Ya? Número 7. Una de las consecuencias fundamentales de la revolución de Meiji. Japón se convierte en potencia industrial del mundo. Japón logra determinada económica, la gran poder alcanzar. No. Japón se convierte en potencia mundial. Sí. Muy bien, Japón. Sí. Excelente, estos muchachos son de otro planeta. Vamos a leer todo esto. Bueno, voy a leer ya. ¿Qué dice acá? Hacer el imperialismo, dice. Un programa político implica la renuncia deliberada de los cultivos, del cultivo de cualidades internas más elevadas, tanto para una nación como para un individuo. Constituyen la supremacía de la razón sobre el impulso del animal. Es el gran defecto de todos los estados triunfantes y su castigo permanente inalterable a la naturaleza. Este contexto, escrito por J.A. Holson de 1902, muestra la preocupación del autor por el imperialismo en cuanto a qué, el impacto de futuros políticos, el cambio económico, los problemas morales, efecto de la cultura. ¿Cuál crees tú? Efectos de lo cultural. Los efectos en lo cultural. ¿Qué más? A ver, ¿quién más opina? Debe ser eso porque dice que renuncia a las liberadas del cultivo de las cualidades internas de la nación. Internas más elevadas, por lo tanto, para una nación como para un individuo, constituyen la supremacía de la razón sobre el impulso de un animal. Es el gran defecto de todos los estados triunfantes y su castigo permanente inalterable a la naturaleza. ¿Cuál será? Efectos de la cultura, daños en el orden natural, no. Los problemas morales, no. Cambios económicos, no. Los impactos de futuros políticos, bueno, creo que no. Efectos, los efectos en la cultura, en lo cultural. La número 9, el tratado Harris. ¿Contra qué? Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón. Sí, Estados Unidos y Japón. Y la número 10, dinastía Han Song Yuan Qin. La B. Han Song Yuan Qin Chin. ¿Cuál es? Chin. Chin. Son na. Es la B. Chin Chin. Chin. Yuan Qin.
King. Sí, la B. La B, King. Este. Sí. Ah, ya hace rato, pues, hombre, no se van a dar cuenta. Muy bien. A ver, uy, ese son. Falta desarrollar, bueno, la lectura, que tú lo puedes hacer. Y acá, este orden, a ver, chicos, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es primero? Es el Tratado de Kanagawa. Firma el Tratado de Kanagawa, ¿segura? La primera, aquí. Inicio de gobierno. Inicio del gobierno. La batalla de Mukden, ¿cuándo fue? Tenemos fin de la guerra japonesa. Esto es después. Esto es después. Acá sería, ¿no? Como dice su compañero, el inicio de gobierno, ¿no? Lo van haciendo mientras voy tomando lista, ¿ya?